Saludos, vamos a iniciar con la clase correspondiente a Ofimática 2, el grupo de los domingos. Esto es en reposición pues del tiempo perdido a raíz pues ya del tema pactado por semanas. Vamos a trabajar el día de hoy operadores aritméticos en Excel, que es el tema que se tenía planeado para ese día de clase. Entonces vamos a iniciar con la apertura de Excel. Como ya se ha visto en clases anteriores, simplemente se va a la barra de inicio, se puede hacer o buscando la palabra Excel y el programa, el Windows pues me lleva a la opción de texto, al programa con el nombre similar, en este caso Excel, y me da apertura. También se puede hacer desde inicio todos los programas. Vamos al paquete de Microsoft Office, que como ya es de conocimiento, Excel es un software que está incluido en el paquete de Microsoft Office. Ya la extensión a la actualización que ustedes ya tengan instalada en sus equipos. Entonces ya simplemente abrimos Excel y ya tenemos la apertura pues del programa. Entonces abrimos el Excel. Antes de iniciar siempre se recomienda ir acá a guardar y guardar en guardar o guardar como si quieren en algún punto del escritorio que van a examinar, guardar el libro antes de iniciar trabajos. Pues es normal que cuando se esté trabajando sin guardar previamente el archivo, pues se cierre por cualquier cada circunstancia y se pierda pues el trabajo. Entonces para eso lo recomendable es inicialmente guardar antes de iniciar. Entonces yo tengo ya un libro previamente ya guardado, que lo denominé clase 1, ya cada uno lo puede guardar pues con el nombre que quiera. Es para recordar que le doy un nombre al libro como tal, y tengo cada una de las hojas de cálculos que puedo, con ese botón de más, como ya hemos indicado, tener la cantidad de hojas de cálculo que se quiera. Entonces para este caso ya sabemos que se le denomina libro pues porque es un contenedor de diferentes hojas de cálculo, por eso se denomina libro. Entonces vamos a iniciar con operadores aritméticos. Vamos a iniciar con la creación de una tabla simple que vamos a arrancar desde la celda A1. Entonces no sin antes indicar que si yo quiero iniciar en cualquier otro punto distinto, por ejemplo acá estoy iniciando en E2, ¿cierto? Recordando pues que Excel nos numera alfabéticamente las columnas y numéricamente las filas. Entonces si yo comencé en este caso, me me posiciono en la celda donde digité el texto, él acá me da el nombre de esa celda y me dice que es la celda E2. Entonces yo quiero llevar un orden y arrancar desde la primera celda, no hay necesidad de volver a hacerlo. Si yo puedo, doy clic acá en la columna sostenido, puedo eliminar la cantidad de columnas que quiero y Excel automáticamente me nombra nuevamente las columnas. Igualmente si elimino la primera fila, Excel automáticamente me renumera tanto las columnas y las filas y por ende me enumera la celda. Entonces iniciemos con los encabezados. La primera celda, en todas las filas 1, en toda la fila 1 van a ir los encabezados, y en la primera celda A1 vamos a colocar número 1, que es el grupo numérico 1, que nos va a ayudar con el ejercicio del día de hoy. Vamos en E2, grupo numérico 1, grupo numérico 2, el primer operador aritmético, que lo vamos a llamar suma, para recordarles, suma equivale pues en matemáticas a la adición, que es lo mismo, es igual una adición a una suma es lo mismo. Entonces vamos con la resta, que matemáticamente es lo mismo que la sustracción, y la multiplicación. Y finalmente la división. Entonces tenemos, se ha visto en clase, vamos a manera de recordar
yo doy clic a la columna F y con clic sostenidos selecciono todas las columnas y me paro acá en la frontera, en el medio entre las dos columnas, como lo podemos observar. Y si le doy doble clic, Excel automáticamente autoajusta el tamaño de las celdas en relación a qué tan largo o qué tan corto es el nombre del encabezado. Pero si yo lo selecciono nuevamente con clic sostenido y me paro nuevamente entre el límite de ambas columnas, mire que cambia el cursor. Yo lo puedo hacer manual con clic sostenido y aumentar hasta el tamaño que yo desee hacer entonces, para este caso. Entonces vamos a hacerlo así, el tamaño que yo quiera. Vamos a seleccionar todo hasta la fila número 10. Vamos acá a la barra de herramientas, inicio, el grupo de funciones que subtitula Excel como fuente, y voy a esta función que se llama borde inferior. Doy aquí en clic en la flecha que me despliega una cinta de opciones y voy a la opción que dice todos los bordes. Entonces, como podrán ver, cada una representa una característica de borde distinta, que según la que se desee. En este caso se va a seleccionar todos los bordes. Acá la tengo, entonces la tengo ya seleccionada y le agregué unos bordes para dar mayor claridad, mayor entendimiento a la acción que estoy ejecutando. Entonces vamos a la primera opción. Yo puedo seleccionar todo lo que tengo. Vamos a esta segunda opción de la barra de herramientas, que es alineación. Entonces aquí yo puedo alinear o autoajustar la línea, la distribución de mi contenido en vertical, en horizontal. Para eso tengo estos grupos de funciones que tengo acá en la parte superior, que básicamente me ajustan de forma vertical los textos, y estas inferiores que básicamente me hacen un ajuste de forma horizontal. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a aumentar un poco el tamaño de esta fila, para que se vea un poco mejor. Si yo selecciono estas primeras, tengo acá esta primera opción, dice alinear en la parte inferior, alinear en la parte media y alinear en la parte superior. En este caso lo vamos a seleccionar, alinear en la parte media, y acá en la parte inferior, acá yo lo que se puede hacer un ajuste vertical, aquí vamos a hacer un ajuste horizontal. Lo puedo hacer a un costado derecho, centrado, o a un costado izquierdo. Entonces vamos a darle centrado en vertical, centrado y centrado en horizontal. Entonces lo dejo, selecciono todo y lo mismo, centrado horizontal, centrado vertical. Listo. Entonces me quedó todo mi texto, todos mis datos van a quedar centrados de forma horizontal y de forma vertical. Entonces vamos nuevamente a autoajustar la fila para que no me quede muy grande los encabezados, y como multiplicación, mire que no me quedó, no se autoajustó, le doy doble clic en la límite entre ambas columnas y automáticamente me lo ajusta. Selecciono los encabezados, ya acá en la opción de fuente le doy un color de relleno, puede ser un gris por ejemplo, y le doy negrita a las letras para mayor definición. Estos son retoques estéticos para mayor entendimiento de la celda, del grupo de datos que estoy trabajando. Entonces vamos a iniciar con la primera división, con la primera operación. Entonces vamos para eso a agregar una cantidad de datos X al azar, los que yo quiera. Les recomiendo que no sean valores muy grandes, porque cuando son valores un poco grandes se nos dificulta rápidamente hacer el cálculo para entenderlo, el proceso que ejecutó Excel. Entonces por eso no les recomiendo datos muy grandes. Entonces vamos a colocar una serie de datos al azar vamos a iniciar. Entonces tengo una serie de datos al azar. Entonces tengo un grupo numéricos 1, grupo numéricos 2, y vamos a iniciar con el primer operador aritmético, que es la suma. Entonces el operador aritmético de la suma, para acá tengo una opción, vemos que la notación para la suma es el más. Entonces el signo más lo entiende Excel como una notación de adición o de suma. Entonces hay varias formas de hacerlo. Entonces para yo iniciar una fórmula en Excel es necesario indicarle que lo que yo voy a ejecutar es una fórmula y no un contenido. Para eso entonces yo puedo iniciar siempre o con igual o puedo iniciar con más. En este caso le damos igual
Entonces si le doy igual, si le doy igual al, si le doy igual a la celda, Excel automáticamente entiende que lo que yo voy a ejecutar es una adición, es una fórmula, perdón. Entonces vamos a iniciar. Le doy igual, ya con esto Excel entiende que lo que va a hacer es una función. Le doy clic, en este caso al 12, y ya luego le doy clic al 12 con la letra control de mi teclado presionada, le doy luego clic a la celda, al número 4 en este caso, y le doy enter. Entonces, perdón, un segundito. Entonces le doy igual, selecciono la primera celda, el primer valor o la primera celda para operar. En este caso sería la correspondiente a 2. Entonces le doy la notación de suma y le doy y selecciono la segunda celda a operar. Entonces le doy simplemente enter. Entonces en este caso lo que hizo Excel fue simplemente realizar una operación. Entonces se entendió que es una función por el igual, y se entendió en Excel se entendió que era una operación de adición o de suma por el signo más. Entonces no hay necesidad de repetir a lo largo cada operación por individual. Pues en la Excel me da una función rápida que es en la celda. Pueden observar acá este pequeño recuadro que hay. Yo le puedo dar doble clic y automáticamente Excel me replica la misma función a lo largo de todas las celdas. En este caso, entendiendo que yo lo que quiero hacer es lo mismo, es lograr operar cada número por individual. Entonces podemos ver que en este caso me operó a 9 sumado a B9 y así en los demás. Entonces, como ahí en este caso así se trabaja lo que es la adición a través de operadores aritméticos. Entonces vamos a ver la segunda, siempre comienzo por igual o por más para indicar que es una función. Selecciono el primer término a operar, escribo pues la notación, en este caso de resta o de sustracción, que es el guión, y selecciono el segundo valor a operar y le doy enter. Entonces vemos que es igual. En este caso yo lo puedo hacer de otra forma, que le doy acá borrar para que observen. Le doy igual, selecciono, puedo hacerlo también escribiendo, en este caso escribir A2 menos B2. Entonces observemos que él hace exactamente igual. Entonces lo puedo hacer o simplemente copiando simplemente o seleccionando las celdas a operar. Vuelvo otra vez al cuadrito que tengo acá de guión, doy doble clic y él automáticamente me hace la misma operación. Algunos valores son negativos, pues evidentemente porque el resultado de la resta es negativo, como en el caso de 10 menos 54 pues dará menos 44. Entonces por eso esos valores acá negativos. Vamos a la multiplicación, exactamente igual. Primer valor a operar, notación de aritmética de multiplicación, que es el asterisco, y selecciono el segundo valor a operar y lo doy enter. Entonces voy a la celda, el cuadrito guía que tengo acá, doble clic y automáticamente Excel me ejecuta lo mismo. Entonces vamos acá a la división, nuevamente igual, el primer valor a operar, notación de la división, que es la barrita, y o el slash, y selecciono el segundo valor a operar y le doy enter. Ya me apoyo el cuadrito del cuadro guía y lo replico en las demás. Entonces hay que ver que el cuadro guía lo puedo hacer dándole clic o simplemente le doy doble clic, o con un clic sostenido lo puedo alar hacia abajo y replicar lo mismo. Entonces ambos efectos son exactamente iguales. Entonces tengo acá que básicamente una tabla simple logró operar cada uno de los operadores aritméticos de forma individual. Entonces acá tengo los principales operadores aritméticos que se pueden hacer a través de funciones simples o funciones aritméticas simples, y no por funciones ya dadas pues en Excel, que próximamente se verán ya en clase. Entonces acá la tengo. Entonces esto es la primera parte de la clase. Vamos a ver un segundo componente, que es cómo hacer operaciones compuestas con
con operadores aritméticos, y para eso hay que hablar del tema de la prioridad de las funciones aritméticas, que ya las vamos a nombrar. Entonces en este caso vamos a dar vamos a hacer un primer ejemplo, vamos a llamar ejemplo 1, vamos a extender un poquito acá la celda y vamos lo mismo a agregar acá en inicio, fuentes, vamos a agregar bordes, y esa primera parte igual los centros y los centros, igualmente los centros y los centros en vertical y en horizontal, y le agrego un pequeño relleno y la pone grilla para que se entienda un poco mejor. Entonces vamos a ver cómo funciona entonces. Si yo quiero operar, por ejemplo, acá, lo doy igual, ¿cierto? Te lo doy igual, entonces vamos a este primer elemento, lo vamos a sumar a este, luego lo vamos a multiplicar por este, y finalmente lo vamos a dividir por este último valor. Entonces le doy enter y automáticamente Excel me da un resultado. Entonces lo que veremos es acá que tengo una serie de operadores aritméticos compuestos. Entonces vemos que tengo la suma, tengo la multiplicación y tengo la división. Entonces la pregunta es entonces ¿cuál operación ejecutó primero Excel? Entonces eso es lo que se va a tratar. Entonces para eso hay que hablar de la prioridad o la prelación de las operaciones aritméticas, que en este caso es los operadores aritméticos en Excel tienen prioridad en este orden. Entonces si yo tengo una serie de operaciones aritméticas, Excel le da prioridad primero al paréntesis, luego al exponente, la multiplicación y la división, la suma y la resta. Entonces para eso hay que aclarar que estas dos operaciones, ya vamos a ejemplificar bien para que se entienda, la multiplicación y la división están al mismo nivel, es decir, ambas tienen el mismo nivel de prelación frente a las demás. ¿Qué es la diferencia en este caso? Si vamos por ejemplo a hacer una desigual, 2 por 2 dividido 1 dividido 5, perdón, me da 0.8. Entonces, ¿qué fue lo que hizo exactamente Excel? O sea, exactamente qué operación fue la que me ejecutó. En este caso, Excel lo que hizo fue, yo tengo dos operaciones aritméticas que tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces, Excel, para el caso de la multiplicación y la división, ejecuta primero la multiplicación que esté más cerca del igual, o primero aparezca en la función. Entonces, en este caso, 2 por 2, 4, y 4 dividido 5 da 0.8. Entonces, si la división estuviese acá en esta primera parte, primero Excel divide 2 dividido 5 y luego lo multiplica por 4. Entonces Excel primero da la primera función que aparezca en la función, ejecuta la primera función. Entonces básicamente eso es la prelación. ¿En qué otros casos se puede ver? Si yo doy igual, en ese caso vemos que la suma tiene prioridad sobre la resta. Entonces yo podría decir que 3 más 7 menos 1. Entonces, en este caso el resultado es 9. Entonces lo que hizo Excel, por prioridad de operadores aritméticos, Excel primero realiza 3 más 7 igual a 10 menos 1. Entonces le da la prioridad a la suma, primero ejecuta la suma y luego ejecuta la resta. Eso es la prelación o la prioridad de los operadores aritméticos. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo. 3 más 7, ¿cierto? Entonces menos 2 menos 5. Entonces en este caso me da 13, pero aquí cambió algo. Estamos haciendo dos restas, pero la prelación o la prioridad aritmética la tiene el paréntesis. En este caso lo que ejecuta Excel es primero la resta porque está dentro del paréntesis y luego ejecuta la suma. Entonces eso es básicamente lo que hace Excel en cuanto a la prioridad de los operadores aritméticos. Entonces vamos a ver acá qué fue lo que hizo Excel entonces. Acá Excel debió ejecutar primero. Entonces vamos a repasar qué fue lo que hizo Excel entonces. Vamos a apoyarnos con una calculadora para hacerlo de forma manual. Entonces, si Excel ejecutó o le dio prioridad a la prelación de los
operadores aritméticos, primero de haber ejecutado la multiplicación y luego la división. En este caso, la multiplicación y la división tienen la misma prelación, la misma prioridad aritmética, pero él ejecuta la multiplicación primero porque está más cerca del igual. Entonces debió haber primero multiplicado B2 por A3. Entonces B2, vamos a ver qué es B2. Entonces, B2 es 4, entonces él debió haber multiplicado 4 por A3 por 8 para 36 dividido B9, que B9 tiene prelación o prioridad sobre la suma, porque es una división. B9, que es 7 dividido 7, ¿cierto? Dividido 7 más, ya luego suma más 12, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Entonces básicamente Excel lo que me permite Excel es, espérenme, que creo que acá no fue del todo claro. Entonces vamos a repetir entonces señalando para que nos quede un poco más clara la información. Entonces veamos entonces primero B2 por A3 y vamos a señalarlas para que nos quede un poco más claro. Entonces B2, en este caso, que es B2 por A3, que es B2 por A3. Entonces sería, en este caso sería B2. Vamos a colocar nuevamente acá la opción para que podamos ver lo que estamos ejecutando. Entonces B2, que es 4, multiplicado por B2, que es 4 por A3, que sería por 8, ¿cierto? Entonces en este caso 32 dividido B9, que es B9 dividido 7, ¿cierto? En este caso, entonces se divide por B9, que es 7, y nos da 4.57 y otros valores decimales. Entonces en este caso veremos que B2 por A3 simplemente dio 32, y luego por prioridad se divide por prioridad o prelación aritmética se divide por 7 y se divide por 7 y nos da 4.57, y finalmente se suma a A2, que es por la suma en relación a la multiplicación y la división tiene menor prioridad dentro de la operación. Entonces esto sumado a 12 nos da 16.57, que son los valores que Excel tomó inicialmente. Entonces como luego lo observamos en la calculadora y acá en el ejercicio, Excel hizo exactamente lo mismo. O sea, Excel le dio prelación o le dio prioridad a los operadores aritméticos para ejecutar la operación. Entonces, pero hay una forma de comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo Excel entonces? Hay una forma de comprobarlo. Me paro donde yo ejecuté la fórmula, voy acá a la opción que dice fórmulas, acá en la barra de herramientas, fórmulas, y hay una opción que dice evaluar fórmula, acá en este punto. Si lo doy a evaluar fórmula, básicamente Excel me dice cómo fue que ejecutó la operación. Vamos a ver si es tal cual como lo hicimos. Entonces me dice que primero, vemos acá que lo que subraya, multiplicó B2 por A3, en este caso 4 por 8, ¿cierto? Miren que me lo va agregando, que eso me dio 32, y que luego lo dividió por 9, entonces 32 dividido 7, y a este resultado lo sumo a la A2, que es 12, y este resultado me dio 16.57. Entonces, como podemos observar, Excel ejecutó exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Entonces, espero que haya sido de utilidad el video. Recuerden que se trabajará en la próxima clase presencial los demás operadores lógicos que a trabajar, y ya finalmente ya para pasar a la parte de funciones propiamente dichas ya. Que tengan buen resto de día y hasta luego.